Shalom y muchas bendiciones para todos. Que el Abba les bendiga. Hoy vamos a compartir sobre los hijos del trueno. Todos somos únicos y tenemos características muy especiales que nos hacen diferentes y nos marcan probablemente de por vida. En el Evangelio de Marcos se nos presenta un par de hermanos que son descritos con un apelativo muy particular. Y a pesar de que en el pensamiento común se dice que las personas no cambian, si hacemos un análisis detenido en las escrituras, veremos cómo estos hermanos fueron cambiados en una forma radical, de tal manera que el carácter de estos hombres fue transformado para siempre. Leemos en Marcos 3, del 13 al 17, dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí vemos entre los llamados a dos hermanos, Juan y Jacobo, y el mismo Mesías les apellida Boanerges, que significa hijos del trueno. Pero ¿por qué Yahshua los llamaría así? Leemos en Marcos 9 del 38 al 40, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Yahshua dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Pero el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Mesías, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí vemos que Juan tenía una personalidad muy intensa, y cuando vio a este hombre que no era del grupo y sacaba demonios en el nombre de Yahshua, algo que solo los discípulos en ese momento fueron comisionados para llevar a cabo, inmediatamente Juan va al hombre, lo enfrenta y se lo prohíbe. Le dice que no continúe haciendo esa labor. Juan actuó y solo después de hacerlo se lo comenta al Mesías, quien muy amorosamente le dijo que no debía habérselo prohibido. Aquí podemos ver que Juan demuestra celo, ¿verdad?, por lo que era su labor, pero también lo autoritario que podría ser. Marcos 10 del 35 al 41. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yahshua les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Yahshua les dijo: A la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Vemos que ahora estos dos hermanos, Jacobo y Juan, le piden al Mesías lugares de privilegio. Ellos se veían en la vida eterna, cada uno al lado de nuestro Mesías. Sin embargo, cuando se les pregunta si ellos podían enfrentar algo similar a lo que el Mesías viviría, ellos, sin entender absolutamente nada de lo que se avecinaba para nuestro rey, ellos afirman que eran capaces. Ellos tenían una voluntad muy fuerte, pero también se sentían merecedores de pedir esta gran distinción. Solo pensaban en ellos, en ser reconocidos. Incluso esta petición impulsiva propició que los otros discípulos se enojaran. Entonces podemos ver que Jacobo y Juan eran impulsivos, eran también orgullosos. Como esas personas que les gusta el reconocimiento, que todos le digan: oye, qué bien lo haces, y que míralo. No, 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 no puede ser. Esa es una actitud netamente orgullosa. Luego vemos en Lucas 9 del 51 al 56 y dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Adón, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cuando el Mesías se dirigía a Jerusalén, los discípulos estaban arreglando los preparativos de este viaje y no fueron recibidos por la aldea samaritana, lo que provocó un enojo, una molestia enorme en Juan y Jacobo, que sin pensarlo y sin dudarlo le pidieron permiso al Mesías para que lloviera fuego del cielo y consumiera la aldea. Esta petición terminó en que el Mesías los regañara. Estos hermanos mostraron una vez más un carácter intenso, intolerante y nada amoroso. Fíjense que algo semejante hizo Jonás. Estaba tan enojado que no quería que Nínive fuera salvo. Y es que no es de nosotros determinar esas cosas, sino que debemos ser misericordiosos, como nuestro Padre lo es, como nuestro Mashiach lo es. En estos eventos vemos que Juan y Jacobo son autoritarios, orgullosos, intolerantes, rápidos en juzgar. Nos deja claro la razón por la cual el Mesías les nombra hijos del trueno. Yahshua los conocía mejor que nadie, inclusive antes de que todos estos eventos sucedieran, y viera las reacciones de ellos, porque el Padre todo lo conoce. El apodo que el Mesías les da representa la actitud fanática, crítica de estos hermanos hacia el prójimo. Y así, como de ser también demasiado ambicioso, esas actitudes, si nosotros nos ponemos a ver, los descalificarían por completo para ser dignos discípulos de Yahshua. Sin embargo, el Mashiach muestra paciencia con Jacobo y con Juan, porque sabía que llegaría el día no muy lejano que habría un cambio radical en ellos, algo que los marcaría de tal manera que, dejando esas actitudes que se habían ganado por esa forma de ser, y que iban a ser totalmente transformados. ¿Y cómo serían transformados? A través de la aflicción, de la persecución, de lo que tendrían que vivir más adelante. En Juan 13:23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Yahshua amaba, estaba recostado al lado de Yahshua. Podemos ver que Juan estuvo hasta el final con el Mesías, fue el único que quedó ahí frente al madero, estuvo hasta el final. Luego vemos como Juan, de todos los apóstoles, él queda vivo por decisión de nuestro Mashiach, y a él, tiempo después, es el que él escoge para entregarle el Apocalipsis, y que hoy sea esa carta de amor maravillosa que muchos le huyen, pero el Apocalipsis es el que parece el final, pero es el principio de nuestra redención. De verdad que es maravilloso cómo tuvo que ser transformado Juan. La historia de Juan revela que, a pesar de ser un discípulo, al principio él no había creído en él como el Hijo de Elohim. Solo cuando él vio el testimonio de esa actitud humilde y amorosa, al lavarle los pies, y se le acercó la hora del arresto, la crucifixión, fue que el corazón endurecido de Juan dejó de serlo. Y como consecuencia cambió sus ideas por la verdad de Elohim, y este hombre fue transformado. Jacobo, el otro hijo del trueno, también fue transformado. De tal forma, con su propia vida demostró que ahora creía en Yahshua como el Mesías, ya que fue el primer discípulo que selló su testimonio con sangre. Eso lo leemos en Hechos 12, 1 al 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la congregación para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sin duda alguna, para llegar a ese punto, Jacobo también fue transformado. ¿Hemos sido transformados nosotros de esta misma manera por Elohim? Muchos creyentes pelean con su ego, que les impide ver lo increíble que es el amor de Elohim, y les es imposible crecer y madurar espiritualmente. Esta transformación de Juan y Jacobo nos llama a dejar de lado el celo religioso que nos ciega. Nos deja totalmente vendados al amor que Elohim da y que nos ha dado a nosotros también. Y debemos ser humildes, receptores de ese amor que nos lleva a someternos en obediencia y a no permitir, y nos va a permitir servirle en una forma eficiente para la gloria y honra de nuestro Elohim. Ya es el tiempo de que cada uno de nosotros dejemos que Él nos haga crecer y madurar espiritualmente. Somos la sal, la luz en la tierra, en nuestras casas, en el trabajo. Debemos dar testimonio de lo que el Mashiach ha hecho en nuestras vidas. Y ese ejemplo está aquí
para que nosotros veamos que si estamos pasando situaciones difíciles, evidentemente, todo eso es para proporcionarnos ese carácter que nos lleva a cumplir realmente el propósito de la Torá, el amor. Y no es llevando una vida religiosa. Cuando llevas a cabo tradiciones de una religión, eso no te hace ser hijo de Elohim, sino que podemos estar actuando hasta como hijos del trueno. Cuando hay religión, nos convertimos en unas personas duras en juzgar, lo criticamos todo, vivimos señalando con el dedo. Eso es lo que hace la religión. Y es lo que el Mesías enseñó a través de Juan, cuando le dijo que rociara fuego del cielo para consumirlos. Eso es algo netamente religioso. Eso se centra nada más en el egocentrismo, nos hace poco tolerantes y por supuesto nada amorosos. Si esta es la razón por la que estamos caminando en la religión, debe haber urgentemente una transformación en nuestras vidas. Pero eso solo ocurre cuando reconocemos ante el Padre que estamos teniendo dureza, que no estamos siendo sensibles al amor al prójimo, a las almas. Debemos arrepentirnos y romper de una vez con esa dureza del corazón, dejar esos conceptos religiosos, esos ideales personales y de una buena vez dejar que seamos tallados y transformados a la imagen del Mesías. Viendo estos dos hermanos, nos queda claro que no solamente de ellos se habla, también de todos los apóstoles. ¿Okay? Vemos, por ejemplo, el apóstol Pedro, que a mí me fascina su historia porque eran hombres que eran pescadores, hombres que no tenían culto, que no tenían letra, pero cuando vemos sus cartas, vemos la llenura del Espíritu Santo y lo que transmiten y cómo esos caracteres fieros, violentos, sin misericordia fueron transformados. O sea, todo lo que puede hacer el Mesías, y eso es lo que nosotros debemos decir hoy en día. No atraer a la gente para que vean, oh, cuánto ha sufrido y sientan lástima, sientan misericordia. No. Es que podamos demostrar al mundo lo que Elohim ha hecho a través de nosotros y que sí se puede. Por supuesto que se puede, pero debemos renunciar a ese yo, ¿verdad? Dejar de anteponer nuestros deseos personales y dejar que se haga la voluntad del Padre. Quizás tú y yo lidiamos con ego, con carácter de truenos y conductas inadecuadas, pero si nos estamos dejando moldear, tenemos que saber que estamos en el proceso de transformación y que es necesario dejarnos moldear. Vamos a hacer ahí, ¿verdad? Cuando estamos rendidos, ahí es que vamos a ser procesados. ¿Cómo? A través de las situaciones, a través de la enfermedad, a través de la escasez, a través de, cónchale, no sé, pasé una situación dura de salud, familiares que no quieren saber nada de mí, o que mi familia está muy mal y debo ayudar, o hermanos de la fe. O sea, todas esas situaciones que convivimos día a día es lo que precisamente está sensibilizando ese corazón al amor del Padre. Cuando comenzamos a dar fruto, ahí es cuando comenzamos a amar al prójimo, a ayudar, bendecir. Ahí no vamos a orar que caiga fuego del cielo, sino que vamos a orar, Padre, que tu misericordia llene esta alma o estas almas para que se arrepientan. Y si te vas dando cuenta, vas dejando de ti, de ti, de ti, y va creciendo más el amor del Mesías. Porque nunca vamos a escuchar en la Escritura, en ningún lugar, donde el Mesías diga yo. No, Él siempre le dio la gloria al Padre y demostró que en él no había, por supuesto, no había pecado alguno, pero no había egoísmo. Y así tenemos que actuar nosotros. En Gálatas 2:20 dice, con Yahshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo el poder de Yahweh nos puede transformar para gloria y honra de su nombre. Él no busca gente perfecta, de hecho no existen. Él busca personas como tú y como yo, que de corazón queremos dejar que Él nos transforme en esos hijos del trueno, en ese carácter manso y humilde y justo de nuestro Mesías. Yahshua los hizo pescadores de hombres, de almas, y así está haciendo contigo y conmigo, pero debemos dejar que Él trabaje en nosotros. Y así podemos dar ese testimonio de esa obra tan maravillosa en nuestras vidas. Y podremos llevar el mensaje muchas veces en silencio, pero con nuestra conducta, con nuestra paciencia, que los demás vean todas las maravillas que el Padre puede hacer. Ustedes se imaginan, por ejemplo, yo tenía un carácter como hija del trueno y me identifico mucho con estos hermanos, pero cuando veo lo que el Padre ha hecho en mi vida a través de cada aflicción, solamente puedo rendirme y decirle gracias, Padre, quiero más de ese carácter manso y humilde de mi Rey, y que ya no sea yo, sino el Mesías en mí, haciendo tu voluntad y glorificando tu santo nombre.
Espero que sea de bendición este mensaje y que podamos entender que no es que yo nací así y así soy. No, déjate moldear, déjate cambiar, déjate brillar en este mundo que está entenebrecido y déjate que los demás puedan ver lo que Yahweh puede hacer en ti. Muchas bendiciones.